En la orden dominicana, la orden de los frailes predicadores, no hay momentos sueltos, sino que hay como una especie de línea continua que como que se enraiza en la idea de quien nos puso en marcha, de Santo Domingo de Guzmán, y que a través de los siglos ha ido de un modo u otro concretándose, y concretándose en un anuncio del Evangelio, un anuncio de la palabra de Dios, pero no una palabra desencarnada, sino una palabra que se hace carne, que se embarra en el barro de nuestra humanidad, y desde allí es que va transformando. ¿Por qué esta introducción en este momento? Porque en esta tarde hemos invitado a Fray Óscar Valderrama para compartir un rato, un diálogo sabroso sobre uno de los momentos en que esa realidad, iba a decir trasplantada, pero no lo digo, simplemente esa realidad que desde o de cara a ese nuevo mundo, nuevo para quienes lo encontraban por primera vez, una realidad que les sobrepasaba, no les era conocida, pues de cara a esa nueva realidad, los frailes dominicos tienen que entrar en ella, y en ella tienen que anunciar esa palabra que ha de encarnarse. Y vamos a partir de una figura, pero que no es el primero que llega, pero sí es el que nos va a ayudar a entender cómo arranca ese momento. Óscar, vamos a hablar de Fray Antón de Montesinos, ¿no? Bueno, pues sí, un fraile muy especial y una comunidad muy especial. ¿Por qué un fraile muy especial? Un hombre muy especial porque es un hombre muy abierto, aparentemente, según lo que uno puede deducir en lo escrito, muy abierto a la sensibilidad humana y a la realidad humana. Es uno de los mejores predicadores que tenía la comunidad, por eso es que se le da esa autoridad para que hable en nombre de los frailes de la comunidad. Y es un hombre, me parece, debe ser un hombre con mucha sensibilidad al sufrimiento humano y capaz de enfrentarse. Hablas de la comunidad, estás en referencia a la comunidad, evidente, estás hablando de los dominicos y nunca se puede hablar de un fraile caído del cielo, ¿no? Sino que es gestado y es miembro de un... Todo el mundo, toda la comunidad, o sea, un fraile fuera de la comunidad no tiene la fuerza, no tiene como... Ser dominico es vivir en comunidad. Y la fuerza dominicana en su predicación se fundamenta en lo que la comunidad puede aportar para el crecimiento. Y de una u otra manera, lo que expresa un dominico es lo que la comunidad vive. Con Montesino pasa eso, ¿no? O sea, la predicación de Montesino, ese cuarto domingo de Adviento, va a ser una predicación firmada por todos. O sea, ahí no era Montesino, no era Fray Montesino el responsable, de manera que si alguien se quejaba, iba a decir, hablen con Fray Montesino. ¿Por qué? Porque la referencia en este momento a la predicación del cuarto domingo de Adviento. Estamos hablando de 1511, apenas hacía un año, más o menos, que los frailes habían llegado. Posiblemente la casa ni siquiera era una casa consolidada, sino posiblemente con techo de vegetal, ¿no? Y bueno, ahí están viviendo, por lo que parece ser el conocimiento que hay, de manera sumamente sencilla y sumamente pobre. Pero no al margen de la realidad social en la que se encuentran. O sea, es curioso, ¿no? Y es verdad, ellos llegan en 1510. En 1511, el cuarto domingo de Adviento, ellos hacen la predicación. Pero es suficiente tiempo para ver la realidad en la que están viviendo. O sea, pero cuarto domingo de Adviento estamos hablando mes de febrero, marzo, por allí, o sea, a principios de año. ¿no? Y rápidamente pudieron descubrir eso. Lo interesante es la sensibilidad para que ellos pudieran no romper o no enfrentarse simplemente, sino romper con el pensamiento del momento. La predicación de Adviento va a estar basada en esa idea fundamental de que acaso ellos no son humanos, son seres humanos,
¿no? ¿Acaso los indígenas son seres humanos? Porque el trato que se le da es un trato de esclavitud, de muerte, de imposición, que se le quita la tierra. Entonces él va a cuestionar el concepto humano desde la perspectiva cristiana, o sea, toda la comunidad. Y eso debió ser algo tan evidente que querer cerrar los ojos a ello era un clamor a Dios. Ahora, es interesante que en ese cuarto domingo de Adviento han asistido y además especialmente invitados a esa predicación desde Diego Colón, que era el virrey, y todos los oficiales reales y encomenderos y demás, ¿no? O sea que la florinata, por decirlo así, había sido invitada especialmente. Te está sonriendo. Esa invitación fue con un poco de santa mala idea, por decirlo así. Es que me hace recordar cómo comienza una de las cosas del inicio de la predicación. Él va a decir: yo soy una voz que clama en el desierto. Y la voz que clamaba en el desierto es: conviértanse, cambien su vida. O sea, él va a hablar de que él va a ser aquel que va a cuestionar la situación en la que están viviendo y que no van a poder parar ese cuestionamiento, porque ese cuestionamiento no viene de él. En realidad ese cuestionamiento viene, si se puede decir así, del mismo Dios que está clamando y saliendo a la defensa de una humanidad que está siendo oprimida y está siendo explotada, ¿no? Entonces me da risa porque cuando tú lees la predicación, tú te das cuenta que la planificaron, la pensaron y estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de lo que iban a decir. Pero yo no puedo de estar imaginándome las caras de todos aquellos grandes personajes escuchando esa andanada con, al parecer, como se habla que fue, con esa voz vibrante y con ese fulgor en la expresión. Claro, si a mí me dice en una predicación que yo vivo y muero en pecado por la situación en la que tengo a los indígenas, y que no me van a dar la absolución. Ah, claro que sí, y por más que quiera no voy a ser perdonado nunca con esa realidad. Eso en este tiempo quizá pasaría, o sea, ni caso le hago el cura loco, pero en ese tiempo no. En ese tiempo era muy seria la situación, porque no era simplemente un no ir al cielo, era un cuestionar toda la estructura vigente. Y unos frailes atrevidos, porque eran totalmente atrevidos, que vinieran a cuestionar lo que había sido y lo que era la base de toda la conquista y de toda la sociedad de ese momento, pues definitivamente estaba fuera de lugar. Amén de que era una muy novedosa teología. No, y está todo el planteamiento, ellos son hombres y por tanto, como son hombres, son iguales a ustedes e igualmente hijos de Dios. Y la venida de ustedes aquí es para que ustedes les den a conocer esa realidad de hijos de Dios. Y en vez de ellos, ustedes están acabando con ellos. No, pero acuérdate que el pensamiento era otro, ¿no? Ellos tendrán alma racional o no tendrán alma racional. O sea, ¿serán seres humanos o no serán seres humanos? Ellos definitivamente detrás también está un pensamiento de cultura, hay un enfrentamiento cultural totalmente, ¿no? Al no comprender una cultura como la de América Latina, Europa, en este caso los conquistadores de España en ese momento, van a encontrarse que no alcanzan, no logran alcanzar, porque la lucha de culturas, mi cultura es mucho más fuerte. Más adelante, cuando se comience a dar todo el cuestionamiento, uno de los argumentos que se va a utilizar es que ellos no viven en gobierno, ellos no tienen una organización social, ellos no utilizan implementos como se utilizaba en Europa, ellos no cultivan la tierra como se hacía allá, entonces ellos no tienen nada que lo haga ser una estructura humana, social, organizada, ¿no? Dicho con otros términos, ¿no? Pero el planteamiento de hecho el término de salvajes, claro, es decir, no domesticados, sí. no son civilizados, ¿no? Es interesante. Ese sermón es interesante también, ve que el sermón de Montesino va y el pensamiento de la comunidad va a trascender, ¿verdad? Cuando estabas hablando hace un rato fuera de cámaras, se decía de que
Bartolomé de las Casas, había estado en el sermón. Hay dos teorías, ¿no? Otros dicen que no, lo más seguro es que en realidad no, porque está en Cuba, lo ubican más en Cuba en su encomienda, ¿no? Pero sea como sea, de cualquiera de las dos formas, por medio de Bartolomé nos llega a nosotros No, y acuérdate que los encomenderos iban a donde el virrey con mucha frecuencia a conseguir más favores, mucha frecuencia dentro de lo que en aquel entonces se podía. Había más acceso que los encomenderos fueran que otra realidad. Definitivo. Pero lo interesante aquí es que también es que si tú ves la trascendencia de la comunidad, no solamente es Montesino, sino es toda una comunidad donde hasta el prior y el último de la comunidad, los 4 que están en la comunidad, fueron capaces de luchar y de ponerse de acuerdo por una sola razón. Es que eso fue lo bueno. Ahora pasaremos a la razón, pero es que lo bueno del asunto es que toda aquella gente de repente dice, ah sí, esas tenemos, espérate, de allá que se van todos en plan de toda su autoridad a reclamarle al prior y decirle, bueno, a ese fraile me le calla la boca y tal, y ahí es donde... Lo que pasa es que si tú hablas, si eres un voceador, por decir así, solitario, pues te pueden acabar, pero la comunidad es un solo cuerpo. O sea, Montesino cuando habla es una sola unidad, pero no solo una sola unidad de una comunidad religiosa, es una comunidad humana. O sea, una comunidad humana que en su misión de ser pastor y todo lo demás, es capaz de asumir el clamor y el dolor humano para poder transformar la realidad. Entonces eso va a generar una fuerza que definitivamente va a trascender, o sea, trasciende. Eso, después se verá, un Bartolomé de las Casas se va a convertir de encomendero a defensor de los indígenas. Y el hombre va a luchar, va a morir pensando en eso. Eso va a correr por su sangre. O sea, va a dejar de ser quien era para comenzar a ser aquel que vibra con el sufrimiento del indígena y goza con la realidad del indígena. O sea, es Montesino. Yo creo que Montesino y la comunidad nunca se imaginaron lo que comenzó a significar para el resto del mundo. Y cómo Eso en realidad marca también toda una línea teológica para América Latina, ¿sí? Que de hecho, de un modo u otro ha ido reflejándose, ha ido en distintos momentos saliendo, que cobró una fuerza enorme cuando a raíz del Vaticano II hubo la reunión de Medellín, ¿no? Como aplicación de eso, y que fue una floración enorme con todo lo que ha sido y sigue siendo la teología de la liberación. Es una línea teológica que descubre al Dios encarnado en la realidad humana, y entonces no habla de un Dios en las nubes, sino del Dios encarnado, del Dios vivo, del Dios que está en la vida y que está siempre en marcha. Claro, el mismo cuestionamiento, ¿acaso no son hombres, no? O sea, ¿acaso no tienen la misma responsabilidad de amarlos como ustedes a ellos, aunque sean distintos a ustedes en otras características? Es comenzar a marcar un Dios que está en ellos. Es plantear una antropología no separada entre el hombre divino y el hombre humano, sino una sola realidad en la que Dios se expresa por medio del hombre. Y el compromiso de mi ser cristiano con el otro es poder descubrir también a ese Dios en la vida del otro. Hay dos teologías definitivamente, y dos teologías que perviven el día de hoy. Una teología más tradicional, que se le podría decir, y una teología que va más, para mí, ya amén de que se exprese como la teología de la liberación, o se expresa de otra manera, una teología que va mucho más inserta en esa realidad de un Dios que se expresa en el ser humano, que se podrá después traducir de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia, pero no es una teología desencarnada ni de la historia humana, ni de la historia del hombre, y mucho menos del ser humano. Es una especie de teoantropología, es decir, un descubrir a Dios, pero realmente desde la encarnación a Dios ya no podemos seguirlo viendo en las nubes. Desde la encarnación a Dios hay que verlo encarnado, en la misma realidad. Es un poco aquello de los hechos de los apóstoles, ¿no? Aquello de la ascensión.
que se quedan todos embobados mirando para arriba y tienen que venir de parte de Dios a decirles: hey, ¿qué hacen ustedes abobados mirando para arriba? Bajen, marchen, en la vida es donde estará Él. Sí, es el Dios que se expresa por el ser humano. Pero fíjate cómo el acontecimiento, la española, voy a hablar ya una más grande de la española, llega hasta Europa. A llegar a la corona, en el 512 vienen las leyes de Burgos, las primeras leyes reconociendo que en el indígena de América Latina hay un alma racional, con derecho a tener propiedades, con derecho a tener tiempo para poder cultivar su tierra. O sea, es un cambio total, ¿no? Es como decir, ese reino de Dios comienza a hacerse presente en la justicia con esta gente que ustedes esclavizaron cuando vivían tranquilos y en paz en sus tierras, que es parte de la predicación de Montesino. Perdona que regresemos un poquito, porque sí, va toda aquella gente a reclamarle al prior y a la comunidad, ¿no? Y a exigirle que el domingo siguiente se desdiga. El prior lo que le dice es: bueno, nosotros somos predicadores de la verdad y no creemos que lo que estamos predicando, que no es otra cosa que el Evangelio, vaya en contra de lo que el rey quiere. Así que más bien son ustedes los que no andan por los caminos que quieren. El domingo que viene predicaremos. Sí, pero el domingo ¿Y qué pasa el domingo siguiente? El domingo siguiente le cayó la teja más fuerte todavía, porque no senté. Ese domingo fue un 28 de diciembre del 511. No solamente ratifican lo anterior, sino que profundizan todavía mucho más en la situación, dejando mucho más claro la realidad anticristiana y la actitud anticristiana de todos los gobernantes y de todos los españoles que habían llegado en sus acciones con los indígenas. Definitivamente los dominicos ni se echan para atrás ni piden perdón. Los dominicos ratifican, asumen y siguen en la línea. Y además señalan bien fuerte que niegan la absolución mientras no cambie el modo de proceder. Claro que sí, claro que sí. Eso lo hace, y eso en ese tiempo es fatal. Para ellos era fatal. Lo curioso y lo grandioso de toda esta cuestión es que cómo son capaces también de asumir las consecuencias, porque las consecuencias fueron rápidas, La comunidad la deshace muy rápidamente. Bueno, de hecho les prohíben a los dominicos predicar en la española. Ellos están poniendo en peligro la estructura vigente y la seguridad de los sectores, de ciertos sectores. Entonces, ellos no pueden seguir hablando. La palabra se hace más fuerte que espada de dos filos. La palabra se hace más escandalosa y todavía mucho más violenta que cualquier arma. ¿Por qué será, Oscar, que allá en la parte de atrás de mi cabeza está de alguna manera repitiéndose un leitmotiv que dice la seguridad nacional? Bueno, si lo traduces al lenguaje moderno, de ahora, pues definitivamente ellos ponen en peligro la seguridad de los intereses de la nación, en este caso de la corona española, que son sus intereses, Ahora, hay una cosa que es interesante y yo creo que hay que remarcar ahí, y es que una cosa es vivir en América Latina y otra cosa es vivir en España. Lo que llega a España es lo que es creíble, lo que no llega a España no es creíble. Así que es interesante ver que aunque está en peligro la seguridad que ellos tienen, y en este caso podríamos se llama así la seguridad de la nación o de la corona española, para los que viven en la española y los que tienen intereses después en toda América Latina, porque esta lucha comienza apenas en la española.
cuando comienzan a llegar esas leyes a la corona y comienza la defensa, es interesante la postura de la corona, y eso hay que plantearlo, ¿no? La corona es capaz de escuchar y la corona es capaz de reaccionar. Por eso las leyes de Burgos vienen de vuelta, y las leyes sucesivas que se van dándole al indígena un derecho, de donde va a surgir todo lo que va a ser después. Bueno, más adelante se puede ver todo lo que es derechos humanos, el derecho no, y ahí surge aquel famoso gesto, ¿no? Que cuando venían ese tipo de rescriptos y demás desde España, el gesto de respeto de agarrar el rescripto, ponérselo sobre la frente, se acata, pero no se cumple. O sea, el decir, bueno, acatamos, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Queda muy lejos, en realidad queda muy lejos. Por eso la lucha apenas se comienza en ese momento. Ahora es interesante, subrayar un poco que en realidad no podemos estar hablando en ese momento de América Latina. Todo el mundo tiene claro, ¿no?, que es un concepto, es para entendernos hoy, ¿no?, pero sería un anacronismo el pensar en ese momento en América Latina. En ese momento están hablando de las Indias. Curiosamente, en el libro de profesiones del convento de San Pablo de Valladolid, donde profesó Antonio de Montesinos, en el margen donde se anotaban las cosas, pone de Antonio de Montesinos, Ovid mártir in Indis, murió mártir en las Indias. O sea, y digo que es interesante por retomar lo de las Indias. Lo que pasa, como tú decías, en las Indias, España queda muy lejos. Entonces, eso mismo va llevando a un desentenderse y a un ir gestando una realidad nueva. Pero nos queda poco tiempo. Rápidamente, ¿qué es de Antón de Montesinos después? Él sale después de Española. En realidad después pasa un tiempo en Puerto Rico. Al final va a terminar en Venezuela, y es en Venezuela donde va a morir un 27 de junio de 1540. ¿Podrías decirnos algún dato de por qué pone el libro de profesiones que muere mártir en las Indias? ¿Se sabe algo de cómo? Se dice que hasta donde yo tengo información, me parece, no sé si me equivoco exactamente, que él lo asesina. Parece que él no muere por causas naturales. Montesinos sigue con su línea. Sí, el hecho de que le llamen mártir en el libro de Entonces, profesiones. él aparentemente no murió violentamente, no murió de una forma natural. Antonio Montesinos era un hombre demasiado luchador, como para morir de otra forma, ¿no? Él definitivamente, y aunque haya muerto de una manera natural, Montesinos, su vida fue un martirio, su vida fue una lucha constante. Es como la vida de un Bartolomé, si lo quieres poner. O sea, son dos hombres que son capaces de hacer de su vida una lucha constante por buscar el bien de los otros, en este caso de los indígenas. Entonces, donde fue Antonio de Montesinos, siempre tuvo enfrentamientos, ¿no? En realidad, volviendo a la idea con que comenzábamos, sencillamente Antonio de Montesinos, llevando la voz de la comunidad de la Española, da un grito en el desierto, pero esa voz sigue resonando. Bartolomé de las Casas la recogerá, y tanto Antón de Montesinos como el prior Pedro de Córdoba, como Bartolomé de las Casas, estarán constantemente haciendo llegar a las instancias superiores ese grito, esa voz que sacude. Y
eso va a tener alguna caja de resonancia muy fuerte, concretamente en la Universidad de Salamanca, o mejor dicho, en la Escuela de Salamanca. Y bueno, allí va a haber un altavoz enorme de eso, del cual vamos a hablar en otro momento. Quizás el altavoz todavía se oye hoy. O sea, la denuncia de la española sigue siendo una denuncia totalmente actualizada. Ya fuera del mundo de los españoles, ahora tiene otro rostro, ahora tiene otro matiz, ahora tiene otro maquillaje que se compone de muchas cosas bellas y aparentemente necesarias y fabulosas, pero hoy todavía seguimos siendo los esclavos de otro tipo de estructura.